a nuestro primer programa de Expertise. Arrancamos esta primera temporada de entrevistas que está fantástica y con invitados de lujo, ¿verdad, Miguel? Así es, Diana. En este espacio interactivo creado por nosotros, los estudiantes de la carrera de periodismo, tenemos la oportunidad de conocer a personajes en aspectos profesionales y personales. Así que veamos de quién se trata. Economista de profesión, ha sido entrevistador. Parte de su formación académica la realizó en el exterior. Llegó a la política de manera inesperada. A continuación, revisaremos su perfil. Hijo de Ramón Sonnenholster y de Roselena Espere, Otto Sonnenholster nació el 19 de marzo de 1982 en la ciudad de Guayaquil. Siendo un auténtico personaje de la perla del Pacífico, Sonnenholster creció en Los Ceibos, donde también realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Alemán Humboldt, graduándose con la especialización en Ciencias Sociales y Comunicación. Tiempo después, realizó sus estudios de Economía Internacional en la Schiller International University, en sus sedes de Alemania y España, en la que se graduó con el título de economista. Adicional a ello, se especializó en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y Universidad de Passau. Para Sonnenholster, la familia es uno de los pilares más importantes en su entorno. Con Claudia Salén contrajo nupcias el 2008, siempre lo acompaña. Tienen 3 hijos, Otto, Claudia y Micaela. Bienvenido. Usted, cuando fue posicionado como vicepresidente de la República, dijo muy claramente que le digan solo Otto por la dificultad de su apellido. Así que bienvenido, Otto, a nuestro primer programa de Expertise. Gracias, Diana. Gracias, Miguel. ¿Y sabes qué? Me equivoqué en algo porque dije que creía que lo del apellido no iba a funcionar, y más allá de las bromas, de las que yo también me río con mucha frecuencia, y que las vengo viviendo desde que soy niño, pues, ¿no? Se imaginarán. Veo más bien que mucha gente sí se aprendió el apellido y me sorprende gratamente, así que en todo caso, a pesar de que sí se aprendieron el apellido, Otto, con toda la confianza. Sí, bienvenido, Otto. Y bueno, estamos aquí en la sala de lectura del campus San Borondón, y sabías, Otto, que tenemos también otros 2 campus. Tenemos el de Tancamarengo y el de la Costa. Que el original es el de Tancamarengo, no el primero. Claro, ese fue el primero. De acuerdo. Y los 3 campus que están realmente maravillosos, además esta sala de lectura que es súper relajante, los estudiantes que nos están viendo a través de YouTube, es un momento para que también puedan pasar por aquí y venir después de este primer programa de Expertise. Este primer programa está creado por nosotros, los estudiantes de la carrera de periodismo, y es una oportunidad para conocer los aspectos personales y profesionales de las personas, y es realmente un gusto tenerte acá. Gracias, Miguel. A las órdenes. Quisiera iniciar la entrevista con una frase de Oriana Fallaci, la maravillosa escritora y periodista italiana, que dice que otro oficio permite a uno vivir la historia en el instante mismo de su devenir y también ser un testimonio directo. El periodismo es un privilegio extraordinario, ¿verdad, Miguel? Verdad, totalmente cierto, concuerdo con esa frase. Y bueno, Otto, vamos a hablar de todo un poco realmente. Yo creo que conocemos al Otto profesional, al radiodifusor, al político, pero queremos ver esa parte personal que podemos comenzar cuando usted estudiaba en la secundaria, ¿okay? Que no fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Más o menos. Depende de quién le pregunten, ¿no? Pero sí. Yo me gradué del colegio en el año 2001, plena crisis financiera. De hecho, eso debe de ser una de las razones por las cuales terminé estudiando economía, a pesar de creer que tenía mayor predilección por el derecho o la comunicación, porque yo era graduado de, antes habían las especialidades, ¿no? Entonces yo era graduado de la famosa especialidad de Ciencias Sociales, y Comunicación se llamaba. Y yo pensaba que por allá me iba, pero la verdad es que los momentos duros que vivió el país en esa época, yo era un joven muy consciente, muy interesado en la realidad, y las vivencias en el aula de los padres de los compañeros, de las familias que ya no podían pagar la pensión, que sus padres habían perdido el empleo, habían perdido sus ahorros, me llevaron a interesarme más por la economía y a terminar de 17 años yéndome a Alemania a iniciar esos estudios. Y esa parte que comentas, Otto, cuando tuviste 17 años, que igual una persona que se vaya a los 17 años a otro mundo, se puede decir así, ¿qué fue lo más difícil de esa experiencia? Mira, en mi caso yo creo que ya había una suerte de inmersión progresiva hacia la cultura alemana, porque desde muy niño yo pasaba allá las vacaciones, los 3 meses que los niños aquí tomaban de vacaciones. Yo me iba a una escuela con mi hermano desde los 8 años, a un monasterio benedictino cerca de la ciudad de Múnich, en Bavaria. Yo tengo mucha cercanía con esa cultura, tengo mucha relación con ese país, a pesar de que mi ascendencia alemana es ya lejana. Es mi bisabuelo el que vino de allá. Nosotros tenemos como familia ya casi 100 años en el Ecuador, 4 generaciones,
pero para mí no fue difícil irme allá. Dominaba el idioma, le he tenido siempre admiración a esa gente, a ese país, y bueno, rápidamente me adapté a esa nueva vida, muy joven, desde 17 años, en un sistema público, además que de educación, porque a mí me enseñó mucho el sistema alemán de lo que yo siento que debe de ser mi país, que es el Ecuador. El modelo educativo alemán, el modelo sanitario alemán, pero en general el modelo alemán es un modelo de equidad, ¿ya? El Estado, el gobierno, a cualquier nivel, tiene que garantizar esa igualdad de oportunidades para que ahora sí, tú, según tus deseos, tus capacidades, tus objetivos, los puedas cumplir, pero que no existe esa injusticia de que alguien tuvo, por decirlo de alguna forma, mayores ventajas que tú. Eso sí es injusto. Y ese modelo es el que yo pude palpar, digamos, en una vivencia personal como estudiante del sistema público, donde hice el 70% de mi carrera de economista. Aprendí mucho a ser independiente, autosuficiente. Yo trabajaba, mucha gente se ríe, dice, usted fue DJ, dice la gente. Claro, yo trabajaba, yo empecé de salonero, de mesero, digamos, en un bar en el pueblo donde vivía, que se llamaba Passau, y terminé poniendo música y terminé haciendo ahí 2 años de carrera de DJ, pero era mi trabajo, digamos, lo hice porque quería tener una mejor situación. Yo vivía con una beca y empecé a trabajar y por ahí me fui. De ahí ya me retiré porque si seguía creo que me quedaba en eso y no me iba a graduar, pero esas fueron mis experiencias personales y me han servido mucho en la vida. Esa etapa estudiantil, tanto en el colegio como en la universidad, a mí me marcaron mucho. Yo pienso que las vivencias académicas a veces, o las vivencias estudiantiles, a veces ni siquiera te marcan tanto por lo académico, sino por las experiencias diarias, de los desafíos, la necesidad de volverte una persona capaz, autosuficiente, ¿verdad? Que tú te pongas tus propios, ya no está pues ni tu mamá ni tu papá, que tú te pongas tus propios objetivos y que los cumples. Creo que esa etapa es muy importante en la madurez y en la formación del ser humano y bueno, ustedes la viven ahora. Yo no la viví hace tanto, yo terminé los estudios en el año 2006, yo estuve en Alemania del 2001 al 2006, me acuerdo porque terminé con el Mundial y me regresé al Ecuador a trabajar. Y trabajé desde el principio, empecé en la comunicación, yo he trabajado en la construcción, en la comunicación, en el comercio, en la agricultura. Vengo de una familia empresaria, pero me tocó, digamos, en alguna forma hacer mi propio camino, con mis hermanos en este caso, y empezar casi de cero y poder tener a estas alturas de mi vida suficiente éxito como para vivir con tranquilidad y haberme podido tomar año y medio de mi vida para tomar ese desafío de ir a la vicepresidencia de la República. Totalmente. Y justo usted conversaba un poco sobre su familia, y no sé si ustedes sepan, pero Otto es el tercero de 4 hermanos. Uno de sus bisabuelos, escucha esto, Miguel, batalló en la Segunda Guerra Mundial. Por sus venas corre sangre ecuatoriana, alemana, como lo comentaba, y además libanesa. Así es, yo creo que los latinoamericanos somos así. Este es un continente muy diverso que recibió por mucho tiempo migración de todas partes y en particular las ciudades puerto como Guayaquil recibieron grandes olas de migración europea, grandes olas de, bueno, antes originalmente española, luego de otros países de Europa, que hay grandes grupos de descendientes italianos, de descendientes alemanes, una gran colonia libanesa y bueno, yo soy un resumen de todo eso con algo de sangre montuvia también por ahí, así que eso somos y eso nos enriquece, pero lo cierto es que a la larga todo proceso migratorio termina siendo positivo porque normalmente es gente que viene a sumar, que viene a producir, que viene a trabajar, que viene a generar futuro para su familia y a través de eso para el país en el que están. Y esa es la experiencia de la vida de mis abuelos, de la vida de mis bisabuelos, es gente que vino huyendo de conflictos, de guerras, que vino sin nada al Ecuador y que hoy 3 o 4 generaciones después son parte del desarrollo de este país, de nuestro país, porque además uno lo hace suyo, porque uno se siente acogido y uno se siente parte en parte agradecido. Yo me acuerdo, yo conocí a mi bisabuela libanesa y ella era una mujer agradecida con el Ecuador, siempre, porque le había dado una oportunidad. Y los seres humanos eso es lo que queremos, oportunidades, ¿verdad? Independientemente de dónde estemos. De qué interesante, todas esas generaciones son los que el día de hoy prácticamente dice quiénes somos, ¿no? Todas las cosas que prácticamente nos está contando. Hay una frase sobre este tema, Otto, porque es reiterativo un refrán personal que maneja. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. No es una frase mía, pero es una filosofía de vida mía, ¿verdad? Es una frase que me la decía siempre, yo te decía, al ser descendiente de migrantes, en mi familia se vivió la necesidad y yo la escuché de mis abuelas y yo vi en mi abuela, en la mamá de mi mamá,
una mujer muy trabajadora, muy luchadora, que sacó sola adelante a sus 3 hijos con un pequeño almacén de telas en Esmeraldas. Y era una mujer que me decía, siempre, a mí me marcó mucho ella, mucho, en mi forma de ser, todo. Y ella me decía que la pobreza no era justificación para ser desordenado, para ser incumplido, no era justificación, porque ella la había vivido. Ella me decía, sí, yo no tuve dinero, yo me esforcé, pero siempre fue una mujer que se supo formar, que se supo educar, que supo salir adelante, que supo impulsar a su familia, a salir de donde estaba. Y formó a sus hijos, y sus hijos fueron universitarios. Mi madre es una psicóloga clínica muy reconocida nacional e internacionalmente, y ella me enseñó el valor de la austeridad, ¿ya? Y ahí, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, porque si tú necesitas cosas absurdas en la vida, jamás vas a ser feliz. No hay dinero que alcance, porque lamentablemente el materialismo es interminable. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es la que tengo yo hace años. Una mujer que me quiere, 3 hijos sanos, una familia unida. Estoy realizado personalmente como individuo, en lo familiar, en lo profesional, ahora también en el servicio público. Eso es felicidad, pero no tiene nada que ver con el dinero. Evidentemente, y esto no se trata de menospreciar el dinero, pero el dinero no puede ser un fin. El dinero es un medio. Es un medio para muchas cosas, depende de dónde estés. Si eres empresario, para mí, el fin no es ganar dinero, el fin es hacer cosas que impacten positivamente a mi país, que impacten positivamente a la gente que trabaja conmigo, ¿verdad? Que tengan un impacto ambiental positivo, un impacto social positivo. De eso se trata. Ahí vas a ser feliz, porque bueno, para contar plata hay mucha gente, mano, y eso no es, y yo no te digo, yo no cuestiono a quien tiene ese objetivo en la vida, pero claro, como te decía, todos tenemos objetivos distintos. Hay quien es feliz realizándose profesionalmente, hay quien es feliz haciéndole el bien, ayudando a los demás. Hay que encontrar la felicidad en las cosas sencillas de la vida. Y yo espero que esta pandemia nos sirva para darnos cuenta de eso. Totalmente, Otto. Y es más, para conocerlo inclusive un poco más sobre este tema, ¿verdad? La pandemia hizo algo muy, muy fuerte, sobre todo formar a muchas personas, ¿no? Sobre lo que dice un tema de oportunidad, un tema de crisis, de vivirlo. Aquí me gustaría escuchar si podemos definir en 3 valores la esencia como persona de quién es Otto ahora, ¿qué podríamos decir? Honestidad, austeridad y trabajo. Para mí eso, además, esa es la hoja de ruta del éxito en la vida. Y esa hoja de ruta está marcada en función de saber que no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? Que todo se debe al esfuerzo, que todo se debe a cuidar los recursos. Cuando hablo de austeridad hablo de eso, no hablo de dejar a la gente en la calle sin empleo, pero hablo de cuidar los recursos propios y públicos cuando están en tus manos, que no puedes despilfarrarlos, malgastarlos y mucho menos robarlos. Honestidad, austeridad y trabajo. Esa es la hoja de ruta de mi vida, así me ha ido bien y no la voy a cambiar. Y te quería decir algo sobre la frase que citaste. Efectivamente, el periodismo te da la oportunidad de vivir en primera fila los acontecimientos más importantes de la historia. Los periodistas de hoy se jugaron la vida también, porque donde yo iba no había nadie. Aquí posiblemente, sobre todo mes de abril, que fue el más duro, muchas autoridades inclusive se guardaron, se escondieron, no aparecieron, y los que sí estaban eran evidentemente muchos médicos, y los periodistas estaban ahí cubriendo la noticia. Y eso que quede de lección para ustedes que están estudiando. No le huyen a las guerras, no le huyen a las pandemias, los periodistas están ahí jugándose la vida también, tratando de llevar la verdad a los hogares de una ciudadanía que en este caso en particular estaba ávida de información y estaba también siendo mal informada, y estos son los desafíos de su profesión hoy en día, mal informada por el mal uso de una herramienta extraordinaria que son las redes sociales, pero que se presta también, así como para hacer el bien, a hacer el mal. Y desgraciadamente tenemos nosotros como seres humanos la triste costumbre de comunicar más rápido o interesarnos más rápido por lo negativo, que suele ser mentira, que por lo positivo. Entonces, ahí están los desafíos para ustedes como estudiantes de comunicación. ¿Cómo aprovechamos mejor las herramientas digitales que están poniendo contra la pared al modelo tradicional de comunicación? Y cómo logramos que en vez de ser un acelerador de la mentira, porque en eso es lo que se han convertido, se conviertan en un potenciador de la verdad. Ese es un desafío inmenso para ustedes como generación de nuevos periodistas ante este mundo cambiante de la comunicación digital. Claro, creo que depende un poco de la utilidad que le damos a estas herramientas. Usted mencionaba estos 3 valores que lo definen o que lo han guiado durante toda su vida. Estoy segura que estos son los valores que usted vio reflejados en su esposa, en Claudia Salem, a la hora de estar con ella. Y
Cuéntame, la conquista no fue fácil, ¿verdad? ¿Con quién estuvo hablando? Estuve haciendo trabajo investigativo. Verídico, no me paraba bola. Pero el que la sigue, la consigue. Y ahí estamos 11 años y 3 hijos después. Y 11 años, 3 hijos y una pandemia después. Ahí estamos. Sí, yo tengo mucha suerte. Yo soy una persona con suerte en la vida. Y una de las suertes más grandes es haber encontrado a la persona correcta para hacer una familia. Y evidentemente esa es Claudia, quien es, como yo siempre lo digo, largo más inteligente que yo, largo más capaz que yo, una mujer con una capacidad comunicacional tremenda, tremenda, porque cuando ella empezó, hace 8 años, empezó ella el proyecto que tiene de huertos pedagógicos en casa. Yo le decía, Claudia, está lindo y todo, ella lo hizo porque mi hijo Otto, el mayor, tenía una intolerancia al gluten y lo hizo como un instrumento para que los niños se interesen por comer verduras y frutas. Entonces les enseñas a sembrar, pero además se convierte en una herramienta para enseñar matemáticas porque les enseñas a contar semillas, para ponerlos en contacto con la tierra. Evidentemente está educando, está formando a través de esta herramienta maravillosa que ella ha desarrollado y la ha llevado además desde siempre, no ahora porque estuvimos en el servicio público, y digo estuvimos porque ella es parte de todo lo que yo hago, pero ella va llevando su proyecto de huertos pedagógicos a las escuelas rurales del país desde hace unos 6, 7 años y lo hace con mucho éxito, con mucho entusiasmo y es parte del aporte de mi familia al trabajo comunitario desde entonces. Yo me dediqué a proyectos a largo plazo, en particular infraestructura básica y sanitaria, temas de educación en valores, en principios. Nos fue bien, ese fue el esquema principal del acuerdo nacional, obtuvimos buenos resultados y esperemos que en el tiempo puedan sostenerlos quienes hoy están a cargo de esas iniciativas. Qué increíble el trabajo de su esposo, me parece maravilloso lo del huerto, ¿no? Sí, muy importante. Y felicitaciones por esos 12 años de matrimonio. Marzo. Marzo cumplo, ¿verdad? 12, sí, gracias. Pensaba que eran 11, gracias. Gracias. Y ¿Y su cumpleaños también es en marzo? el 19 de marzo, sí, el día de San José. Sí. Estamos invitados, yo creo. Tú sabes que dentro de mis políticas de austeridad no soy muy fiestero, o sea, soy súper tranquilo en eso. Creo que también ya bastante fiesta de disjockey, de muchachos, así que... Bueno, sí, también, Pero con mi familia, sin duda, y bueno, ahora por pandemia, más restringido inclusive. claro. Después de la pandemia sí, hacemos una bien hecha. Entonces, después de la pandemia. Doctor, mire, la época cuando usted estuvo en la secundaria, hay algo importante que su especialización fue ciencias sociales y en comunicación, ¿no? Y luego se especializó en economía. Una pregunta, ¿su balanza a cuál se inclinó más en el momento de ejercer ambas carreras? Yo tengo sin duda una facilidad para la comunicación. Como te decía, cada quien tiene virtudes. Yo tengo una facilidad para comunicar, pero está basada en la verdad. Cuando yo hablo, la gente sabe que estoy diciendo la verdad y eso ayuda a que el mensaje llegue. Lo importante es que puedo transmitir aquello. Reconozco esa facilidad. Sin embargo, la economía, desde mi punto de vista, si bien es cierto, tiene un gran fondo matemático, estadístico, para mí la economía es una ciencia social más que nada. ¿Ya? Porque en la economía, no solo con tus decisiones estás definiendo la situación de los individuos, lo que implica el impacto en la sociedad, sino que además necesitas conocer hasta la psicología del ser humano para saber cómo va a actuar ante una decisión, para que esa decisión tenga el resultado que esperas. Entonces, la economía para mí es más ciencia social y de hecho, mi formación en economía estuvo más del lado de eso que de la parte numérica, si se quiere. Evidentemente tengo una buena base en estadística, en matemáticas, porque es necesaria para estudiar la carrera, en econometría, pero el enfoque principal que yo hice fue más el lado de lo humano, porque al final del día tu objetivo como economista, en el caso mío, que yo estudié economía con una mención en desarrollo internacional, al final del día el objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, para mí es más una ciencia social. ¿Y en algún momento usted se sintió cuestionado por ser entrevistador y empresario al mismo tiempo? ¿Cómo lo manejaba? No, yo la verdad es que nunca encontré un conflicto en eso, más bien yo debo decir que las oportunidades que yo he tenido como empresario de trabajar en diferentes sectores me permitían ser un mejor comunicador. Si alguien me venía a hablar de agricultura, yo ya sabía, y si alguien me venía a hablar de construcción, yo ya sé, y si alguien me viene a hablar de comercio, yo lo entiendo. Y te digo lo mismo en función de vicepresidente de la República. Y dejo como mensaje o como experiencia la necesidad de quien llegue a esos cargos tenga alguna trayectoria también de administración de algo, porque finalmente tú pasas a ser un administrador.
Es lo importante de esa trayectoria sobre todo. ¿Y ustedes sabían de que Otto, más que nada en la época de la comunicación, fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo del Guayas, considerando que fue uno de los más jóvenes líderes de este gremio? ¿Qué nos puede contar ese? El más joven de la historia. De hecho, tú vas a las oficinas de AER y se ve un muchachito, hay un cuadro, un peladito como de 25 años. Sí, creo que sí, 25 o 26. Pero en todo caso, fue una gran experiencia porque volvemos a la trayectoria. Me tocó liderar ese gremio en posiblemente las horas más oscuras para la libertad de expresión en nuestro país. Y me tocó dar esa pelea. Y lo hice con determinación, con constancia. Y para mí fue muy importante finalmente poder hacer las correcciones que la ley de comunicación necesitaba, que esa era nuestra bandera de lucha, o por lo menos mi bandera de lucha, porque lamentablemente los gobiernos autoritarios tratan de someter a la comunicación porque la sienten como enemiga. Si alguien denuncia corrupción, por ejemplo, yo fui 1 año y medio parte de un gobierno. Sin duda en ese año y medio ocurrieron casos de corrupción y los medios de comunicación los denunciaron. Yo no me molesto porque los denuncien. Tal vez te molestaría si fueras parte de, pero si no eres parte de, sientes que te están ayudando a resolver un problema. Y lo que tienes que hacer es tratar de corregir el problema, permitiendo que la justicia actúe y que las personas responsables enfrenten la ley. Ese es mi enfoque. Pero cuando hay autoritarismo, todo lo que es en contra del proyecto político, como ellos lo llaman, es en contra de ellos como individuos y por ende harán todo por limitarlo y por dominar la comunicación. De hecho, lo hacían. Hacen de la política una cloaca para ahuyentar a los buenos y atraer a los malos. Y listo, se quedan solo ellos. Pues la gente decente dice, no, yo ahí no me meto. Yo veo cómo hago mi vida. Y eso no está bien, eso hay que cambiarlo. Posiblemente esa debe de ser una de las principales razones por las que decidí entrar a aportar en un gobierno con el cual yo no tenía mayor cercanía. Entonces, esa fue posiblemente una de las principales razones. Y espero haber podido dar el mensaje de que sí se puede hacer política de una forma diferente. Otto, muy interesante esto que nos cuentas y más que nada darnos los motivos también, ¿no? De por qué, inclusive tus opiniones personales. Estamos conociendo la vida personal de Otto Sonnenholzner, la vida profesional también, un poco más allá del personal, el gran invitado que tenemos en nuestro primer programa de Expertise. Pronto regresamos, así que por favor, para que sigan en línea. Hola nuevamente, bienvenidos a Expertise. Recuerden que estamos aquí en la sala de lectura del campus San Borondón. Además tenemos dos campus más en Ecotec, tenemos Tanca, Marengo y Villa La Costa. Seguimos aquí con este diálogo ameno con Otto Sonnenholzner. Recuerden también seguir todas nuestras redes sociales aquí abajo. Vamos a la segunda parte del perfil de Otto. Otto Sonnenholzner es economista, empresario, quien se ha manejado en diferentes campos como la radiodifusión, cumpliendo un rol importante, entre ellos cuando fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, Núcleo del Guayas en el periodo 2010-2012. Su paso por este organismo fue convertirse en defensor de la libertad de expresión. El nuevo reto para Sonnenholzner se presentó en el 2018, por su designación como vicepresidente del Ecuador. Dentro de sus primeras funciones fue liderar el diálogo social nacional como parte de la agenda sostenible y atracción de inversiones. A final de su tiempo en el gobierno coordinó las medidas frente a la pandemia. El 7 de julio de 2020, mediante cadena nacional, anunció que dejaría el cargo de vicepresidente. Y seguimos con un invitado de lujo, por favor, creo que van a faltar las preguntas que vamos a realizar el día de hoy para poder abarcar todo lo que queremos saber de nuestro invitado. Pero el día de hoy queremos saber algo. Yo recuerdo que en la época de la pandemia, Otto, una época, bueno, que todavía estamos viviendo, usted lideró conversaciones con varios sectores sociales. ¿Puede contar un poquito de la experiencia que tuvo? O sea, mira, más que nada mi preocupación era si es que un evento tan dramático no nos une para encontrar un objetivo común, que era en ese momento salvar vidas, ¿qué nos va a unir? Yo lo que pedía era dejen de lado la política, porque hubo lamentablemente líderes políticos del país que se dedicaron a gastar fortunas en campañas de difamación, de mentiras, de fake news, fortunas. Yo solo les pedía, por favor,
Ya, si quieren seguir con eso, si ustedes creen que eso es hacer política, sigan. La mitad manden para comprar mascarillas, por favor. Ayuden a la gente. Pero lamentablemente en algunos casos no hubo respuesta. De una crisis como esta, digamos, si no te unes, te hundes, como sociedad. La crisis continúa, el impacto de la pandemia ha sido brutal, no en el Ecuador, en el mundo. Hay 450 millones de personas que van a volver a la pobreza. Y eso es mucho peor, porque son 450 millones de personas que creyeron en el sistema, que lucharon, que se esforzaron, que fueron honestos, trabajadores, salieron adelante, y ahora retroceden. ¿Tú qué crees que va a pensar esa gente de la vida, de la justicia? Entonces, los esfuerzos de los gobiernos tienen que estar enfocados en dos cosas: en salvar la mayor cantidad de vidas posible y en salvar la mayor cantidad de empleos posible. Son las dos grandes pérdidas que hay en esta pandemia. El mundo se paralizó. El Ecuador fue el primer país de América Latina en tomar medidas muy drásticas. Yo las comuniqué, yo fui el que las diseñó. Aislamiento, restricción de vuelos, cierre de fronteras, toque de queda, pero también medidas para facilitar la vida de la gente durante el aislamiento. No corte de servicios básicos, refinanciamiento de deudas. Se ha hecho el mayor refinanciamiento de deudas de la historia del Ecuador en estos años, ¿verdad? Bueno, llegar con alimentos, porque para muchos ecuatorianos, para la mayoría posiblemente, la decisión era sencilla. Me decían: vicepresidente, usted nos dice que nos quedemos en casa, pero para nosotros aquí no hay discusión. Yo tengo que escoger si me quedo en casa entre morirme de hambre y, si salgo, la probabilidad de contagiarme de COVID, que no necesariamente es la certeza, sino la probabilidad. Entonces la gente empezó a salir y bueno, todo eso dificultó el manejo de la pandemia, porque claro, en Alemania el riesgo del aislamiento es subir de peso, pero en Ecuador es morir de hambre. Eso es una triste realidad. Esa parte, sobre todo, perdón que interrumpa, Otto, ellos lo decían más que nada por su familia, pero la parte que correspondía a Otto y su familia durante la pandemia. Bueno, yo como individuo, momentos muy duros, porque yo creo que nadie está preparado para vivir, sentir, oler lo que yo tuve que experimentar, ¿ya? Y llegabas a lugares cuando tomamos la decisión de venir a Guayaquil, porque ¿qué pasó? Tuvimos el primer caso, que fue el 28 de febrero, no me puedo olvidar porque yo estaba volando, yo estaba haciendo escala, yo siempre viajé en vuelos comerciales, los vuelos internacionales, mensaje de austeridad, porque la verdad es que me pareció un despropósito gastar tanta plata en esos aviones, pero sobre todo vuelos internacionales. Volaba en vuelo comercial y estaba haciendo escala en Lima para ir a Uruguay. Era el cambio de mando del presidente de la calle Po. Y nos enteramos del caso 1, que fue la señora de los Ríos, que en paz descanse. Familia tristemente satanizada por muchos comunicadores, por muchos compatriotas, los maltrataron comunicacionalmente. ¿Qué culpa tenía la señora? Vino de España. Ven, el principal problema de la enfermedad todavía no se entiende, y la gente decía: ¿por qué no controlan más en los aeropuertos? Sí, era el único país que tenía algún tipo de control, más allá de que la gente se burle de aquello, pero el tema es que no hay forma, porque si tú te contagiaste 2, 3, 4 días antes y viajaste y llegaste al Ecuador, nadie lo va a detectar. Entonces la única forma era lo que se dijo: el aislamiento obligatorio hasta 15 días después del arribo, y de ahí recién poder salir si es que no presentaba síntomas. Pero además, inclusive en esos casos, la mayoría son asintomáticos, entonces salen y contagian. Esa es la dificultad de la enfermedad. Pero cuando te digo viajamos, y luego ya el 14 de marzo presido el COE, tomamos medidas, 15 y 16 terminamos de presentar las medidas porque iban diseñándose progresivamente, solo con la satisfacción de haberle puesto el pecho a una situación inédita en la historia de la humanidad, de jamás haberle huido. Y esa satisfacción que posiblemente era la que me permitía seguir, porque claro, yo tenía el olor de las morgues incrustado en el cerebro. Era muy duro, era muy duro. Yo esto tal vez no he tenido la oportunidad de contarlo, pero no me gusta hablar mucho de eso, y hasta hace poco, créeme que si contaba me ponía a llorar, porque de verdad todavía tengo muy frescas las experiencias de los familiares que perdieron mamá y papá, de la mamá, mira, de la señora que por cuidar a su mamá se enfermó también y fallecieron ambas. Esas historias no sabes cuántas hay. ¿Y sabes qué? Yo lo único que pido es que nos quede de lección para ser mejores personas, como te decía en el bloque anterior, nada más, que esto no haya sido en vano. Hay una frase que salió inclusive cuando terminó la vicepresidencia de la República, que yo recuerdo viendo las noticias,
que usted salía con la frente en alto de la mano de su esposa. Me encanta esa frase. Esa frase fue, y me acuerdo que cuando esa frase la vi, recordé las noticias cuando obviamente esto sucedió. Usted salió de Carondelet con una serie de aplausos y eso fue maravilloso. Pero, ¿por qué cree que esta frase impactó tanto en la sociedad, en ciudadanos que dicen, wow, qué frase? Esa frase yo la había dicho un par de ocasiones, la de salir con la frente en alto y de la mano de mi esposa, porque era mi objetivo desde que llegué. Y así entré. Yo entré con la frente en alto y de la mano de mi esposa y así salí. Yo siempre quise salir como entré. Y gracias a Dios tuve la suerte de hacerlo y creo que muy pocas personas que han pasado por donde yo pasé, mucho menos en las circunstancias que nos tocó enfrentar, pueden decir aquello. Y eso siempre me lo voy a llevar en el corazón. Y un artista nos hizo un lindo regalo ahora en Navidad, a mí y a mi esposa. Nos llegó ese regalo y bueno, ya tiene un lugar muy bonito en una parte muy privada de nuestra casa, porque además en mi casa no hay fotos mías ni de mi esposa, pero ese cuadro, no nos gusta a nosotros, a mí no me gusta mucho, si tú te fijas, no me gusta mucho aquello. De hecho, uno de los problemas que tenía con los comunicadores es que querían comunicar más de lo que yo comunicaba. Decían, pero tú has hecho 7 cosas más hoy, ¿por qué no las comunicas? Ya nomás, le decía, ya es bastante. Pero ese cuadro representa mucho, esa imagen para mí, para mi esposa, representa mucho y simboliza el objetivo de lo que debe de ser el servicio público y la vocación de servicio, que es entregarte a eso, a servir, entregarte a servir y hacerlo de forma desinteresada. Si usted pudiera tener una charla con cualquier personaje histórico, cualquiera, ¿con cuál sería y por qué? Con cualquiera, a mí me encantaría hablar con José Joaquín de Olmedo. Me encantaría, y de hecho tenía el retrato de él en la vicepresidencia, lo mandé a buscar del sótano. ¿El aeropuerto tiene su nombre? Mira, Olmedo, si bien es cierto, tal vez no llegó a ser una figura políticamente, no fue presidente, fue el primer vicepresidente del Ecuador, poca gente sabe eso, pero filosóficamente yo comparto mucho de lo que él, y sabes que me enteré viejo, o sea, me enteré viejo de las ideas de él, pero principalmente es este concepto que yo lo he traducido a las ideologías dividen y los objetivos unen. Él era una persona que no segmentaba por ideología, evidentemente defensor de la libertad, por supuesto, sobre todo. Yo la puse en práctica de que debemos de unirnos por objetivos y no dividirnos por ideología. ¿Qué talentos tiene escondido Otto Sonnenholz? Tengo el talento de reconocer mis defectos, eso es importante. Y en este caso, ¿qué tarea doméstica no le gusta hacer? Se la preguntamos a usted, no a Claudia. No, yo hago todo. Oye, tal vez planchar, pero cuando era estudiante también me tocaba y ahí ponía música y plancha que plancha. Yo como viví solo tanto tiempo, más bien no me gusta que me sirvan, me gusta servir. Yo soy ordenado, soy disciplinado y me gusta hacer mis cosas. Y aquí sabemos, usted decía que le gustaba mucho la música. ¿Qué canción? ¿Cuál es su favorita? Di tú, desde Gilberto Santa Rosa, pasando por Julio Jaramillo, hasta Phil Collins, llegando a Alejandro Sanz, escucho todo, me encanta. Y disfruto de la música clásica, mi papá me inculcó eso, era gran coleccionista de música y escuchábamos música toda la vida en la casa, los sábados y los domingos, todo tipo de música, hasta rock pesado si quieres, o sea, me gusta Metallica, me gusta Iron Maiden, todo lo que tú quieras, yo escucho, disfruto. Y de Gilberto Santa Rosa hubo una canción que la escuché mucho cuando salí de la vicepresidencia, hasta anuncié que no iba a participar, porque si bien es cierto yo sabía que no iba a participar, en las elecciones había mucha presión de personas que creían que tenía que asumir esa responsabilidad. Yo respeto a las personas y les agradezco que tengan esa consideración en mí, a pesar de que yo siempre fui claro, pero estaba en un debate entre la conciencia y la razón, digamos, ¿verdad? Y una pregunta más. No se gana, pero se goza. No, yo, como te decía, yo soy una persona realizada. Yo he podido hacer todo lo que soñaba hacer y yo vivo una vida a plenitud con mucha felicidad. Y ese es mi sueño, ser feliz. Y como te decía, feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Así que para mí no es muy difícil ser feliz. La verdad, para nosotros es un honor estar acá conversando con usted. Muchos estudiantes, muchos compañeros y muchas personas quisieran estar acá teniendo esta conversación. Para ellos y para toda nuestra generación, queremos saber qué huella usted quisiera dejar como mensaje. Bueno, primero saludar a todos los alumnos del Ecotec, desearles éxito. Sé que ha sido un año inesperado porque les ha tocado pues, cambiar sus planes, estudiar desde casa, pero también sé que ustedes y la universidad han encontrado los caminos para no detener su formación
y para salir bien preparados, bien formados a seguir ayudando a todos a contribuir a mejorar nuestro país. De eso se trata, finalmente uno se forma para hacer el bien. Así que contento de estar por segunda vez en Ecotec y en mi caso yo la huella que creo que pude dejar y siempre agradeceré esa posibilidad fue la de demostrar que sí se puede hacer servicio público con honestidad. Eso es bastante para mí. Yo creo que es un mensaje importante sobre todo para los jóvenes en el Ecuador, que sepan que si bien es cierto el servicio público está lleno de desafíos y lamentablemente, como les decía, hay gente mala que tal vez quiere desprestigiar. Creo que nadie le cabe duda que tuve la oportunidad y la suerte de poder hacer un servicio público honesto, desinteresado, sacrificado. Creo que ese mensaje es un mensaje importante para el país en estos tiempos. Muchas gracias, Otto, por estar con nosotros en nuestro primer programa de Expertise. Sabemos el acercamiento que se tiene con los jóvenes, así que esa no se lo Gracias. Todavía no hago el ridículo en TikTok, pero no creo que esa sea la forma de acercarse. Pero gracias Diana, gracias Miguel, y éxito en este programa. Lo voy a ver, lo voy a disfrutar, lo voy a poner a mis hijos a ver si es que aprenden un poco de la historia del papá. Al final es muchas cosas que les he dicho aquí, no les he contado a ellos todavía, así que gracias a ustedes. Así es, y esperamos que no sea la última visita de nuestro invitado de lujo. Así que en nuestro primer programa de Expertise, con Otto Sonnenholzner, esperamos en la próxima tenerlos en línea. Nos vemos. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Y estén atentos al siguiente programa.